Existe un umbral que la mayoría de los hombres jamás cruza. Un punto de no retorno donde el cuerpo deja de ser una máquina de impulsos caóticos y se convierte en un templo de poder concentrado. Ese umbral está marcado precisamente a los 30 días de retención seminal, y lo que sucede después de cruzarlo es algo que la ciencia moderna apenas comienza a comprender, pero que los antiguos maestros de la alquimia interna conocían con una claridad devastadora. La pregunta que debes hacerte ahora mismo, con toda la honestidad de la que seas capaz, es esta: ¿estás dispuesto a atravesar el fuego de tu propia transformación para descubrir quién realmente eres cuando tu energía vital no se dispersa, sino que se concentra como un rayo láser apuntando hacia tu destino? Vivimos en una civilización que ha convertido el placer en una mercancía barata, en una válvula de escape que se abre cada vez que la presión interna aumenta. Desde la adolescencia, se nos enseña implícitamente que el deseo sexual es algo que debe ser satisfecho de inmediato, como si fuera un picor que necesita rascarse, una tensión que debe liberarse para volver a la normalidad. La industria del entretenimiento adulto, con sus algoritmos diseñados para capturar tu atención y secuestrar tu sistema de recompensa, ha normalizado la idea de que la eyaculación frecuente es saludable, natural e incluso necesaria. Te han vendido la mentira de que retener tu semilla es peligroso, que acumular energía sexual sin liberarla puede causar problemas de próstata, ansiedad o frustración. Pero lo que nadie te dice es que esta narrativa ha sido construida precisamente para mantenerte débil, disperso, sin poder real sobre tu propia vida. Napoleon Hill, en sus investigaciones sobre los secretos del éxito de los hombres más poderosos del mundo, descubrió algo que la élite siempre ha sabido pero que se mantiene cuidadosamente oculto de las masas: la energía sexual es la fuerza más potente que posee el ser humano, y cuando se transmuta conscientemente se convierte en genio creativo, en magnetismo personal, en claridad mental sobrehumana y en una voluntad inquebrantable. Hill descubrió que prácticamente todos los grandes líderes, inventores, artistas y empresarios que estudió tenían un punto en común: habían aprendido consciente o inconscientemente el arte de la transmutación sexual. No eran hombres que reprimían su sexualidad por moralismo o miedo, sino guerreros internos que habían comprendido que esa energía primordial, ese fuego que arde en las entrañas del ser, podía ser canalizado hacia propósitos mucho más elevados que la simple descarga física. Pero la sociedad moderna te ha condicionado a creer que eres tus impulsos. Te ha enseñado que el deseo es quien manda, que cuando sientes esa oleada de energía sexual ascendiendo por tu columna vertebral, la única respuesta posible es abrirle la compuerta y dejarla fluir hacia afuera, hacia la nada. Y cada vez que lo haces, cada vez que cedes ante ese impulso sin cuestionarlo, estás entregando tu poder, estás vaciando el tanque de combustible que podría impulsarte hacia la grandeza, estás apagando el fuego interno que, correctamente dirigido, podría forjar el acero de tu carácter y convertirte en un hombre imparable. Ahora bien, déjame llevarte a un territorio que pocos se atreven a explorar. Imagina que tu energía sexual no es solamente un impulso biológico diseñado para la reproducción. Imagina que es en realidad una corriente de fuerza vital, una manifestación concentrada de tu poder creador, una chispa de lo divino que fluye a través de ti. Los antiguos taoístas lo llamaban yin, la esencia vital. Los yogis lo conocían como hojas, el vigor radiante que se acumula en el cuerpo cuando la semilla se preserva. Los alquimistas medievales hablaban de transmutar el plomo en oro, pero no se referían a metales físicos, sino a la transformación del impulso primitivo en conciencia iluminada. Todas estas tradiciones, separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, llegaron a la misma conclusión devastadora: el hombre que domina su energía sexual domina su destino. Durante los primeros días de retención seminal, tu cuerpo entra en un estado de confusión. Has sido entrenado durante años, quizás décadas, para liberar esa energía de forma regular. Los receptores de dopamina en tu cerebro están acostumbrados a los picos intensos que vienen con la eyaculación, seguidos de los valles profundos de letargo y vacío. Tu sistema nervioso conoce el ciclo: excitación, clímax, colapso, recuperación, repetición. Así que cuando rompes ese patrón, cuando decides conscientemente retener tu semilla, el sistema entero se revela. Aparecen las tentaciones más intensas, los pensamientos obsesivos, las racionalizaciones ingeniosas que tu mente inconsciente fabrica para hacerte ceder. Este es el primer guardián del umbral, la primera prueba en tu jornada de transmutación. Muchos hombres fracasan aquí, no porque sean débiles, sino porque no entienden lo que está sucediendo. Creen que la intensidad del deseo significa
que deben satisfacerlo, que resistirlo es antinatural o peligroso, pero lo que realmente está ocurriendo es un proceso de recalibración neurológica. Tu cerebro está comenzando a deshacer años de condicionamiento, está aprendiendo que existe otra forma de relacionarse con esa energía. Y sí, es incómodo, sí, duele, sí, habrá noches donde sentirás que esa fuerza te consume desde adentro, pero este fuego no es tu enemigo, es el horno alquímico donde tu antiguo yo se quema para que el nuevo pueda emerger de las cenizas. Alrededor del séptimo día, algo notable comienza a suceder. Los niveles de testosterona en tu sangre experimentan un pico significativo. La ciencia ha documentado esto. Estudios muestran que después de 7 días de abstinencia eyaculatoria, la testosterona puede aumentar hasta un 45% por encima de tu línea base. Este no es un cambio menor, es el equivalente hormonal de inyectarte poder líquido directamente en las venas. De repente, tu voz se vuelve más profunda, tu mirada se torna más penetrante, hay una presencia en ti que antes no existía, un magnetismo que las personas sienten sin poder explicarlo. Las mujeres comienzan a mirarte de forma diferente, los hombres te respetan con mayor facilidad, pero lo más importante es que tú mismo comienzas a sentirte diferente. Hay una claridad mental que antes estaba nublada por la niebla post-eyaculatoria. Hay una energía física que te impulsa a moverte, a crear, a conquistar. Pero este pico de testosterona en el día 7 es solo el principio, solo la primera estación en un viaje mucho más largo y profundo. La mayoría de los hombres que experimentan con la retención seminal se quedan aquí, oscilando entre periodos de 1 o 2 semanas, sin nunca cruzar el verdadero umbral, porque lo que sucede después del día 7 es diferente. Los niveles de testosterona pueden estabilizarse o incluso bajar ligeramente durante la segunda y tercera semana, y esto desconcierta a muchos. Piensan que el beneficio se ha perdido, que ya no tiene sentido continuar, pero están interpretando mal las señales. Lo que realmente está ocurriendo es que tu cuerpo está pasando de un estado de emergencia aguda a un proceso de transformación profunda. Entre los días 15 y 21, entras en lo que los practicantes antiguos llamaban el valle oscuro. Es aquí donde la mayoría abandona. La energía sexual que antes era una fuerza clara y definida se vuelve más sutil, más difusa. Puede que experimentes días de energía baja, de irritabilidad, de cuestionamiento profundo sobre si todo esto tiene sentido. Tu sombra psicológica emerge con toda su fuerza. Todos los patrones inconscientes, todas las heridas emocionales no resueltas, todas las creencias limitantes sobre ti mismo que habías estado suprimiendo con eyaculaciones regulares, ahora suben a la superficie exigiendo ser vistas, ser sentidas, ser integradas. Este no es un efecto secundario de la retención, es precisamente el propósito, porque no puedes transmutar lo que no reconoces, no puedes transformar lo que permanece oculto en las sombras de tu psique. La masturbación compulsiva, entiende esto con claridad, nunca ha sido realmente sobre el sexo, ha sido una estrategia de evasión, un mecanismo de escape que tu psique desarrolló para no tener que enfrentar el vacío existencial, la soledad profunda, el miedo al fracaso, la frustración acumulada, la rabia reprimida. Cada vez que sentías esas emociones incómodas ascendiendo, aprendiste a ahogarlas en un orgasmo rápido que te daba 20 segundos de olvido seguidos de horas de letargo emocional. Pero ahora, sin esa válvula de escape, sin ese parche químico que cubría las grietas de tu ser, tienes que enfrentarte a ti mismo de forma desnuda y cruda. Y esto, hermano, esto es aterrador, porque significa que tienes que sentir todo lo que has estado evitando sentir. Significa que tienes que mirar directamente al abismo dentro de ti y no parpadear. Pero aquí está la verdad que transformará tu vida si tienes el coraje de aceptarla. Ese abismo no es tu destrucción, es tu portal. Al otro lado de ese valle oscuro, después de que atraviesas las sombras y reconoces cada demonio por su nombre, emerge algo extraordinario. Alrededor del día 25 a 30, cruzas el umbral real. Tu sistema endocrino ha completado su recalibración. Tu cerebro ha formado nuevos circuitos neuronales. Tu cuerpo ha aprendido a no desperdiciar la energía vital, sino a recircularla internamente. Y aquí es donde la magia científica y espiritual se encuentran de forma inseparable. Después de 30 días de retención consciente, tu testosterona no solo está elevada, está estabilizada en un nivel superior, operando desde una nueva línea base. Pero más importante aún, la sensibilidad de tus receptores de testosterona ha aumentado dramáticamente. Esto significa que incluso si tus niveles hormonales absolutos fueran similares a antes, tu cuerpo está aprovechando esa testosterona de forma mucho más eficiente. Es como si antes tuvieras un motor potente pero con la transmisión dañada, y ahora toda esa potencia se traduce directamente en movimiento, en acción, en resultados tangibles. Tu masa muscular aumenta con mayor facilidad, tu grasa corporal disminuye casi sin esfuerzo,
Tu libido, lejos de desaparecer, se transforma en algo completamente diferente. Deja de ser un impulso desesperado que te controla y se convierte en un magnetismo sereno que emana de ti naturalmente. Pero los cambios hormonales son solo la punta del iceberg. Lo que realmente sucede después de 30 días es una reorganización completa de tu arquitectura energética. Los practicantes avanzados de Qigong y yoga tántrico describen este proceso con una precisión asombrosa. Cuando la energía sexual no se eyacula, no se queda estancada en los genitales causando problemas como la propaganda popular te quiere hacer creer. Al contrario, comienza a ascender naturalmente por la columna vertebral, activando cada uno de los centros energéticos del cuerpo en su camino hacia arriba. Esta no es mística abstracta, es fisiología sutil que puede ser sentida, medida, experimentada directamente por cualquiera que se atreva a internarse en este territorio. Cuando esa energía alcanza el plexo solar, tu poder personal se multiplica. Desarrollas una capacidad de manifestación casi sobrenatural. Las cosas que antes requerían esfuerzo titánico ahora fluyen hacia ti con una sincronicidad misteriosa. Cuando esa energía alcanza el centro del corazón, tu capacidad de amar se expande pero sin necesidad, sin apego, sin la desesperación que caracteriza a la mayoría de las relaciones modernas. Amas desde la abundancia, no desde la carencia. Y cuando esa energía finalmente alcanza la glándula pineal en el centro de tu cerebro, después de 40, 50, 60 días de retención consciente, experimentas estados de claridad mental que solo pueden ser descritos como visionarios. Ideas brillantes te llegan sin esfuerzo. Soluciones a problemas complejos aparecen completas en tu mente. Tu intuición se afila hasta convertirse en un instrumento de precisión quirúrgica. Napoleon Hill llamaba a esto genio sexual transmutado. Observó que los hombres más exitosos del mundo invariablemente tenían una energía sexual potente, pero la canalizaban hacia sus ambiciones y creaciones en lugar de dispersarla en encuentros vacíos o eyaculaciones frecuentes. No es coincidencia que muchos de los grandes innovadores, líderes y artistas fueran conocidos por periodos de celibato intenso durante sus mayores logros creativos. Tesla, Newton, Da Vinci, todos ellos comprendieron intuitivamente que existía una relación directa entre la preservación de la energía sexual y la capacidad de acceder a niveles superiores de conciencia y creatividad. Y ahora, si has llegado hasta aquí en esta narrativa, si algo en ti ha resonado con estas palabras y sientes ese fuego antiguo comenzando a despertar en tu interior, déjame pedirte algo importante. Esta información no es común. Lo que estás recibiendo aquí es el resultado de años de investigación, de práctica personal, de sintetizar tradiciones antiguas con descubrimientos modernos para entregarte un mapa claro de transformación. Si valoras este conocimiento, si sientes que este canal está tocando algo real dentro de ti, entonces te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones ahora mismo. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque al suscribirte estás haciendo un compromiso simbólico contigo mismo de que estás listo para este camino, de que no vas a ser uno más de los millones que consumen información sin nunca aplicarla. Cada video que subo está diseñado para llevarte más profundo en esta jornada de transmutación y poder personal. No quieres perderte el próximo paso. Suscríbete ahora, activa la campana y continúa leyendo porque lo más poderoso aún está por venir. Después de cruzar el umbral de los 30 días, entras en lo que podríamos llamar el territorio del guerrero despierto. Aquí, la relación con tu energía sexual cambia fundamentalmente. Ya no es algo que te domina o que tienes que suprimir con esfuerzo titánico. Se convierte en tu aliada más poderosa, en un río de fuerza que fluye constantemente a través de ti, alimentando cada aspecto de tu vida. Tu presencia en una habitación se vuelve innegable. Cuando hablas, las personas escuchan con una atención que antes no te prestaban. Cuando estableces una meta, tu mente y tu cuerpo se alinean automáticamente para perseguirla sin la procrastinación crónica que solía sabotearte. Esto sucede porque fundamentalmente has renegociado el contrato con tu sombra. Has dejado de ser su esclavo y te has convertido en su maestro. Pero ser maestro no significa dominar con violencia o represión. Significa integrar con sabiduría. El guerrero despierto no niega sus impulsos sexuales. Los siente plenamente, los reconoce sin juicio, pero conscientemente decide no ser arrastrado por ellos. Hay una diferencia monumental entre represión e integración. La represión crea monstruos internos que eventualmente explotan en comportamientos compulsivos cada vez más destructivos. La integración crea poder concentrado que se expresa en creatividad desbordante, en productividad sobrehumana, en carisma magnético. La ciencia moderna finalmente está comenzando a validar lo que los maestros antiguos siempre supieron. Estudios recientes muestran que la abstinencia eyaculatoria prolongada no solo aumenta la testosterona, sino que también incrementa los niveles de hormona del crecimiento, optimiza la función de la dopamina, mejora la neuroplasticidad cerebral y fortalece el sistema inmunológico. Tu cuerpo, cuando no está constantemente en el ciclo de depresión y recuperación asociado con eyaculaciones frecuentes, entra en un estado de supercompensación continua. Es como si cada sistema biológico tuviera más recursos disponibles para funcionar a su máximo potencial porque no están siendo constantemente redirigidos hacia la producción de esperma y la recuperación posteyaculatoria.
Pero aquí necesito ser completamente honesto contigo sobre algo que pocos maestros de esta práctica te dirán. El camino después de los 30 días no es un ascenso lineal hacia un estado de superhumano perpetuo. Habrá días, incluso después de meses de práctica, donde sentirás que la energía es demasiado intensa, donde las tentaciones regresarán con una ferocidad que pensabas haber superado. Habrá momentos de duda profunda donde te preguntarás si todo esto no es simplemente una ilusión elaborada que tu mente ha construido para darle sentido al sufrimiento. Estas no son señales de fracaso, son invitaciones a profundizar aún más, a desarrollar capas adicionales de maestría sobre ti mismo. El verdadero poder de la transmutación sexual no se revela en 30 días. Ese es simplemente el portal de entrada. El poder real se despliega en los meses siguientes, cuando has acumulado tanta energía vital que literalmente no sabes qué hacer con ella. Es aquí donde la práctica espiritual se vuelve no opcional, sino esencial. Necesitas canales conscientes por donde dirigir esa energía o te consumirá desde adentro. La meditación profunda se convierte en tu horno alquímico. El ejercicio físico intenso se convierte en tu ritual de transmutación. El trabajo creativo apasionado se convierte en tu vía de expresión. Sin estas salidas constructivas, la energía acumulada buscará escape en sueños húmedos nocturnos, en irritabilidad explosiva, en obsesiones mentales. Los sueños húmedos son particularmente interesantes en este contexto. Muchos hombres que practican retención seminal se frustran cuando después de semanas de disciplina perfecta tienen una emisión nocturna involuntaria. Interpretan esto como fracaso, como pérdida de todo el progreso acumulado. Pero esto revela una incomprensión fundamental del proceso. Las emisiones nocturnas son la forma natural del cuerpo de regular el exceso cuando no has desarrollado aún los canales internos de circulación energética. No son fracasos, son indicadores de que necesitas profundizar tu práctica, de que necesitas técnicas más avanzadas de respiración, de movimiento, de meditación que permitan a esa energía circular internamente en lugar de acumularse hasta el punto de desbordamiento involuntario. Los maestros taoístas desarrollaron prácticas extraordinariamente sofisticadas para este propósito, técnicas de respiración donde inhalas profundamente mientras contraes conscientemente el perineo, dirigiendo la energía sexual hacia arriba por la columna vertebral. Movimientos físicos específicos que abren los canales energéticos y previenen el estancamiento. Visualizaciones donde imaginas la energía como luz dorada que asciende desde la base de tu columna hasta la coronilla de tu cabeza, bañando cada órgano y cada célula en su camino. Estas no son fantasías místicas, son tecnologías internas precisas que cuando se practican consistentemente producen resultados mensurables en tu biología, tu psicología y tu nivel de conciencia. Después de 90 días de retención consciente con práctica energética consistente, alcanzas lo que podría llamarse el estado de alquimista interior. Aquí, has trascendido la lucha. La tentación ocasional todavía existe, pero ya no tiene poder sobre ti. Es como ver nubes pasando por el cielo de tu conciencia sin identificarte con ellas. Tu testosterona opera en niveles óptimos estables. Tu claridad mental es cristalina. Tu capacidad de trabajo se ha multiplicado. Pero lo más notable es que tu percepción de la realidad misma ha cambiado. Comienzas a ver patrones que antes eran invisibles. Comprendes las motivaciones de las personas con una precisión casi telepática. Tu intuición sobre decisiones importantes raramente se equivoca. Este estado es lo que Napoleon Hill llamaba tener acceso a la inteligencia infinita. Cuando tu mente no está constantemente nublada por los ciclos de excitación y depresión, cuando tu energía vital está circulando internamente en lugar de desperdiciarse externamente, te conectas con frecuencias superiores de información y comprensión. No es magia, es simplemente que tu instrumento perceptivo, tu conciencia finalmente está limpio, afinado, operando a su capacidad plena. Es como limpiar un telescopio cubierto de polvo durante décadas y de repente poder ver galaxias que siempre estuvieron ahí pero que eran invisibles a través de la suciedad. Y aquí está el giro final, la revelación que sintetiza todo este viaje. El hombre que domina su energía sexual no está tratando de convertirse en un monje asceta que renuncia al placer. Está convirtiéndose en un dios encarnado que crea su placer desde el interior en lugar de mendigarlo desde el exterior. La diferencia es abismal. El hombre esclavo de sus impulsos persigue el orgasmo porque es su única fuente de éxtasis, su único momento de olvido de la mediocridad de su existencia. El hombre que ha transmutado su energía sexual vive en un estado de éxtasis constante de baja intensidad pero alta duración. No necesita el pico del orgasmo porque su línea base de satisfacción vital es más alta que la mayoría de las personas jamás experimentarán. Cuando finalmente eliges tener relaciones sexuales desde este estado después de semanas o meses de retención consciente, la experiencia es completamente diferente. No es una liberación desesperada de tensión acumulada. Es un intercambio sagrado de energías, una danza donde das desde la abundancia en lugar de tomar desde la carencia. Tu capacidad de dar placer se multiplica exponencialmente porque no estás perdido en tu propia necesidad de llegar al clímax. Puedes permanecer en el acto durante horas si así lo deseas, controlando conscientemente el flujo de tu energía, llevándote al borde pero nunca cayendo en él a menos que elijas hacerlo deliberadamente. Esta es verdadera maestría sexual y es completamente diferente de la experiencia frenética y descontrolada que la mayoría de los hombres llaman sexo. Pero incluso más allá del sexo, el verdadero premio de esta práctica es la relación transformada que desarrollas contigo mismo.
Por primera vez en tu vida, dejas de ser un títere cuyos hilos son jalados por cada estímulo externo. Te conviertes en el titiritero consciente de tu propia existencia. Cuando sientes el impulso de ceder, de buscar ese escape químico fácil, puedes observarlo desde una distancia consciente y elegir deliberadamente no seguirlo. Esta capacidad de crear espacio entre el estímulo y la respuesta, como Viktor Frankl describió, es la definición misma de libertad humana. Y si puedes aplicar esta capacidad a tus impulsos sexuales, que son los más primitivos y poderosos, entonces puedes aplicarla a cualquier otro aspecto de tu vida. El miedo que sentías antes de entrar a esa reunión importante ya no te paraliza porque has desarrollado la capacidad de sentir el miedo plenamente pero actuar a pesar de él. La procrastinación que solía robarte días enteros desaparece porque has entrenado tu sistema nervioso a tolerar la incomodidad en lugar de buscar constantemente el alivio. La ansiedad social que te hacía pequeño en situaciones sociales se disuelve porque ahora tienes una presencia interna tan fuerte que no necesitas la validación externa para sentirte completo. Todos estos beneficios secundarios de la transmutación sexual son en realidad los beneficios primarios. La testosterona elevada es maravillosa, el carisma aumentado es increíble, pero la verdadera transformación es que te conviertes en un hombre que se gobierna a sí mismo en lugar de ser gobernado por fuerzas inconscientes. Y ahora, hermano, llegamos al clímax de esta jornada filosófica y práctica. La pregunta con la que comenzamos era ¿qué sucede con tu testosterona después de 30 días de retención? Pero ahora comprendes que esa era la pregunta equivocada, o más precisamente era solo la puerta de entrada a la pregunta real. ¿Qué sucede contigo, con tu esencia, con tu alma, cuando finalmente detienes la hemorragia constante de tu fuerza vital y comienzas a construir un reservorio interno de poder? La respuesta es que te conviertes en quien siempre estuviste destinado a ser, pero que nunca pudiste manifestar porque estabas constantemente operando en déficit energético. Imagina tu vida como un videojuego donde siempre has estado jugando con solo el 20% de tu barra de energía. Completas misiones, sí, avanzas, de alguna manera, pero es agotador, es difícil, y constantemente sientes que no tienes lo necesario para enfrentar los jefes finales de tu existencia. Ahora imagina que de repente esa barra de energía se llena al 80, al 90% y se mantiene ahí de forma estable. Los mismos desafíos que antes te parecían imposibles ahora son apenas inconvenientes menores. Las metas que antes considerabas inalcanzables ahora se sienten no solo posibles sino inevitables. Esa es la diferencia literal que la transmutación sexual consciente crea en tu vida. Pero déjame advertirte sobre algo crucial que podría sabotear todo tu progreso si no estás consciente de ello. El ego espiritual es real y es peligroso. A medida que experimentas los beneficios de esta práctica, a medida que sientes tu poder aumentar, existe el riesgo de caer en la arrogancia, en la superioridad, en el juicio hacia otros hombres que aún están atrapados en los patrones que tú has trascendido. Esto no es maestría, esto es ego disfrazado de espiritualidad. El verdadero maestro que ha integrado completamente su energía sexual no necesita proclamar su práctica desde los tejados ni mirar con desdén a quienes aún luchan. Simplemente vive desde su poder silencioso, permitiendo que sus resultados hablen por él. Es compasivo porque recuerda la lucha. Es humilde porque sabe que un momento de descuido consciente podría llevarlo de vuelta a los patrones antiguos. La transmutación sexual no es un destino que alcanzas y luego puedes relajarte para siempre. Es una práctica diaria, una elección momento a momento, un camino que requiere vigilancia constante pero que se vuelve más natural con el tiempo. Es como aprender a tocar un instrumento musical. Al principio cada nota requiere esfuerzo consciente tremendo, pero después de años de práctica, tus dedos se mueven por las cuerdas sin que tu mente consciente necesite dirigir cada movimiento. La maestría se convierte en segunda naturaleza. Lo mismo sucede con la transmutación sexual. Los primeros meses son una batalla consciente constante, pero después de 1, 2, 3 años de práctica consistente, tu sistema nervioso se ha reprogramado completamente. La retención consciente se convierte en tu estado normal, y la tentación de disipar tu energía se vuelve cada vez más rara y fácil de navegar. Entonces, ¿qué sucede con tu testosterona después de 30 días? Se estabiliza en un nivel superior, sí. Pero esa es solo la respuesta superficial. Lo que realmente sucede es que tu testosterona se convierte en el combustible de una transformación alquímica donde el plomo de tu existencia ordinaria se transmuta en el oro de una vida extraordinaria. Te conviertes en el arquitecto consciente de tu propia biología, el director de tu propia evolución. Ya no eres víctima de tus hormonas. Tus hormonas se convierten en sirvientes obedientes de tu voluntad consciente. Y así llegamos al final de este mapa y al comienzo de tu verdadero viaje. Porque toda la información del mundo no vale nada sin aplicación. Puedes conocer cada detalle científico sobre la testosterona, cada práctica espiritual sobre la transmutación sexual, cada principio filosófico sobre el autodominio, y aún así permanecer exactamente donde estás si no das el primer paso. Ese primer paso es simple pero no fácil. Decide ahora mismo que los próximos 30 días serán diferentes. Decide que vas a retener tu semilla conscientemente y vas a observar qué sucede. No como un experimento casual que abandonas ante la primera incomodidad, sino como un compromiso sagrado contigo mismo de que por una vez en tu vida vas a ir hasta el final para descubrir de qué estás realmente hecho. El fuego de tu energía sexual está ardiendo dentro de ti en este mismo momento.
La pregunta es, ¿vas a permitir que ese fuego se consuma en explosiones rápidas que te dejan vacío y débil, o vas a alimentarlo con tu disciplina hasta que se convierta en un sol interno que ilumine cada aspecto de tu existencia? El guerrero interior dentro de ti ya conoce la respuesta. Ha estado esperando toda tu vida a que finalmente escuches su llamado. Este es tu momento, este es tu umbral. Crúzalo y descubre al titán que ha estado dormido dentro de ti esperando pacientemente que reunieras el coraje para despertarlo. El poder siempre ha sido tuyo. La pregunta nunca fue si lo tenías. La pregunta siempre fue si tendrías el valor de reclamarlo. La alquimia interior te espera. El camino está trazado. Tu transformación comienza ahora.